Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, por la obra que tú estás haciendo, por lo que continúas haciendo. Oh, en medio de tu pueblo, Señor mío. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Oh, te adoramos, te exaltamos. Tú eres merecedor de alabanza, merecedor de honra, Dios mío. Gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, señores. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, aleluya. Oh, gracias, Señor, porque si estamos de pie es por tu misericordia, por tu Espíritu Santo que nos sostiene, que nos guía, Señor, aleluya. Oh, gracias, Dios mío, porque un día llegaste a nuestras vidas, nos salvaste, nos sacaste de ese lodo cenagoso en que nos encontrábamos, Padre. Hoy nos traíste a tu luz admirable, aleluya. Oh, gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. Te adoramos, te exaltamos. Oh, necesitamos más de ti, Dios mío. Necesitamos de tu presencia, Jehová. Necesitamos, aleluya, de tu guianza, Espíritu Santo. Llénanos, Padre, de tu presencia. Llénanos de ese fuego. Oh, Dios mío, llénanos de ti, Dios mío, cada día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Dios amado, clamamos por cada uno de nuestros hermanos. Mira cada una de esas sillas, Señor. Oh, Jehová, en el nombre poderoso de Cristo, los presentamos cada uno de ellos delante de ti. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, fortalece, visita en esta hora, restaura, levanta, oh, renueva fuerza, Dios mío, aquel que está desanimado, que está decaído. Oh, Jehová, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, te doy gracias por cada uno de los que se han convertido. Esas nuevas almas, Señor, que han llegado, Padre. Sigue haciendo la obra en su vida, Padre. Oh, Jehová, como solamente tú sabes hacerla, Padre. Oh, Dios mío, sigue obrando en ellos. Sigue tratando con sus corazones, con su vida, Señor. Afírmalo en tus caminos. Oh, Dios mío, gracias, gracias, gracias. No tenemos cómo agradecerte lo bueno que has sido con nosotros. Aleluya. Gracias te damos, glorifícate en esta noche, en la enseñanza, Señor. Habla nuestros corazones, habla nuestra vida de una manera especial, que podamos tomar esa palabra, aleluya, digerirla, Dios mío, y atesorarla en nuestros corazones. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén, gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga en esta noche. Que el Señor le bendiga aún más. Gloria a Dios. Vamos a entonar un cántico al Señor antes de tener la lectura el estudio en esta hora. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar.
ti, Señor. Eso nunca yo lo haré. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Vamos así, amados hermanos, a tener la lectura del estudio de esta noche. Gloria al Señor. El estudio 24. Gloria a Dios. Saúl, búscate en Zacarías. No es ese. Es el expositor. También búscate Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 1 al 8. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Te adoramos, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Te exaltamos, Jehová. Aleluya. Zacarías capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 8 y vamos a leerlo alternadamente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El tema para esta noche es: Dios santifica a su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Leemos la palabra de Cristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Zacarías 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido para que te desprenda. No es de unción arrebatada de la bendición. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, mandó a los que estaban delante de él, diciendo: dale esta vestidura viles. Y él le dijo: mira que es quitado el vestido trabajado, y he hecho vestir ropa de galas. Después dijo: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová pensó hacer, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Todos. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Gloria al Señor. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra, y dejamos al pastor con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor nos siga bendiciendo en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Estamos contentos, regocijados. Amén, porque yo sé que nos vamos a gozar en esta noche con este estudio. Gloria a Dios, que es todo bien maravilloso. Amén. Vamos a ver, hermanos, primeramente este tema: Dios santifica a su pueblo. Gloria a Dios. Usted sabe que la Biblia es clara. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y aquí vamos a estudiar uno de los
de los profetas menores, amén, Zacarías, gloria a Dios. Y según la escritura vemos, gloria a Dios, que Zacarías, amén, profetizó alrededor del año 520 antes de Cristo, amén. Y gloria a Dios. Y aquí vemos que se desarrolla en el ambiente que se desarrolla la profecía de Zacarías. Fue cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá específicamente, había sido traído del cautiverio. Usted sabe que Dios, a través de los profetas, profetizó que el pueblo de Dios, por su desobediencia, por su pecado, Dios lo iba a castigar. ¿Cómo? Entregándolo en manos de naciones paganas, como era Babilonia, Nabucodonosor. Usted sabe que históricamente sitió la ciudad de Jerusalén y llevó todo cautivo. Allí estuvo Daniel, tuvieron 70 años en el cautiverio babilónico. Pero cuando se cumplió el tiempo, dice que la profecía que Dios usó al rey Ciro, rey de Persia, y dictó un edicto para que los del pueblo de Israel volvieran a su tierra y reedificaran su templo. Y vemos que se ha estudiado, gloria a Dios, que si usted estudia el libro de Esdras, el libro de Ageo, que son contemporáneos a Zacarías, en ese tiempo estaban edificando el templo que había sido destruido. Porque usted sabe que cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, quemaron todo, destruyeron todo, y todo quedó destruido, había ruina. Entonces nadie había edificado nada. Cuando ellos regresaron, entonces fue que Dios, amén, le habló y les dijo que reedificaran el templo que estaba caído. Y esto tiene una enseñanza espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque para uno acercarse a Dios, primeramente tiene que arreglar el templo. El templo no solamente es, para ellos era el sitio de adoración, el sitio, porque incluso ellos piensan o pensaban que si el templo de Dios estaba en pie, entonces la presencia de Dios no se iba a ir del templo. Y no sabemos que no es así, pero ahora, gloria a Dios, en lo que nos corresponde a nosotros, ahora el templo, en el nuevo pacto, el templo somos nosotros, el templo de Dios. Usted ve, gloria al Señor, primeramente, Dios santifica a su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que santificar a su pueblo? Amén. O sea que para ser pueblo de Dios, primero tiene que ser santo, porque Dios es santo y Dios exige la santidad. Amén. Entonces vemos, gloria al Señor, dice el pensamiento central, quien desee ser usado por Dios necesita ser santificado primero. O sea que este es el pensamiento central. ¿Y qué quiere decir esto? Que para que Dios use a una persona, esa persona tiene que ser santo primeramente. Y vamos a ver cómo se puede llegar a esa santidad. Y vemos que según el tema, es Dios que santifica a su pueblo. Porque, amén, sí que a nosotros nos corresponde hacer algo, pero vamos a ver en adelante por qué, gloria al Señor, cómo se adquiere esa santidad. Dice el texto áureo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Zacarías 3:4. Amén. Entonces vemos, entre los objetivos de esta lección, vemos que primeramente uno de ellos es demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. Amén. Él es que los acusa día y noche según las Escrituras. Y vamos a ver en el tiempo, incluso en Apocalipsis, usted ve que habla, dice la palabra, que fue encerrado el que acusaba a los escogidos de Dios día y noche. O sea que nosotros tenemos un acusador, tenemos alguien que nos señala, tenemos alguien que constantemente está, amén, acusando a los hijos de Dios. Número 2, agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa. Y número 3, procurar vivir en santidad
para agradar a Dios y no ser acusados por el diablo. Amén. Entonces, como leímos, gloria a Dios, esta enseñanza si trata de las acusaciones del enemigo en contra nuestra, no tienen ningún efecto, pues hemos sido justificados por el sacrificio del Cordero de Dios Jesucristo. Amén. Y vemos a Zacarías, que era el profeta que Dios habló. Amén. Los profetas, el ministerio profético era un tipo de ministerio usado por Dios, en que Dios traía lo que el profeta recibía, sea la visión, la palabra de Dios, y era la transmitía al pueblo. Y no podía cambiar, no podía modificar, no podía quitar, no podía añadir, sino tenía que decir lo que Dios le decía que hablar. Ese era el ministerio profético. El profeta no podía, amén, recibir una palabra de parte de Dios y después decir otra cosa. Amén. Porque Dios, amén, le iba a tomar en cuenta, le iba a llamar en cuenta. Entonces vemos que los personajes que vemos, el sumo sacerdote Josué, que era hijo de Josadá. Vemos la persona de Satanás, que es el acusador. Y entonces vamos a ver más adelante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto fue en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa, hermanos, santidad? Santidad viene, gloria al Señor, de el original hebreo, está en la Biblia, que el original hebreo significa kadosh. Kadosh significa algo que es puro, que es consagrado, o sea, separado para Dios. Porque primeramente, cuando algo es puro, usted sabe que, gloria a Dios, una sustancia es pura, quiere decir que está libre de impureza, está libre de contaminación. Una persona puro. La Biblia dice que, gloria a Dios, como estudiamos el miércoles, en el libro de Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que, primeramente, para usted ver a Dios, usted tiene que tener un corazón puro, un corazón limpio. Y entonces, la palabra kadosh, o sea, santidad, santificado, denota primeramente una limpieza de pecado. Y de luego, amén, una separación, una consagración a Dios. Usted no puede solamente apartarse del pecado y ya. Usted tiene, hay dos requisitos. Para ser santo hay que ser separado del mundo, pero no solamente, porque mucha gente dice: bueno, yo no soy malo, yo no hago nada mal, yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo no miento, yo no nada, pero no viven una vida para Dios. Entonces para Dios no son santos, porque el otro requisito es ser consagrado a Dios, ser separado con Dios, para un servicio, para ser útil al Señor. Usted puede preguntar, hermano, usted puede levantar su mano si hay alguna duda, pero vemos que la primera vez que aparece la palabra santidad, vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Gloria al Señor, para que usted vea cuál fue la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia. Éxodo capítulo 19, versículo 6. El Señor le habla a través de Moisés al pueblo y le dice, gloria al Señor, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea que Dios le está hablando a los hijos de Israel a través de Moisés y le dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Cuando sacerdote, hermano, es alguien, el ministerio sacerdote, ya hablamos del ministerio profético, pero el ministerio sacerdote Dios lo estableció, que era, y se lo dio específicamente a la tribu de Leví, amén, para que ellos ejercieran el sacerdocio. El ministerio sacerdotal, el sacerdote es aquel que representa al pueblo delante de Dios, amén. Es un ministro que está al servicio del pueblo, ministra a Dios
al servicio del pueblo. O sea que Aleluya. la tarea principal del sacerdote es acercar el pueblo a Dios. Amén. A través de, y sabemos que usted ve que durante el Antiguo Testamento el culto, el ministerio sacerdotal, amén, estaba, amén, había siempre lo que era el sumo sacerdote, que era el sacerdote mayor, y habían los sacerdotes, amén, como que le diga, ¿cómo le digo? Usted sabe, vamos a hablar más adelante, pero en una corte existe lo que es, aquí en este país conocemos la corte, hay una corte de apelación, una corte de justicia, pero hay una corte suprema, la suprema corte, la corte máxima, y ahí está un juez, amén, pero hay también otras cortes y hay otros jueces, pero el sumo sacerdote era el mayor, amén. En el caso de la Biblia, Dios ordenó a Aarón era el sumo sacerdote, entonces sus hijos ministraban en el templo, también eran sacerdotes, pero Aarón era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se diferenciaba de los demás porque tenía una ropa, una vestidura especial, y vamos a hablar de eso, amén. Entonces vemos que la santidad es imprescindible, como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Usted no puede pretender, hermano, ir a la presencia de Dios si usted no vive una vida en santidad. Y vamos a ver cómo se adquiere esa santidad. Amén. Y usted ve, gloria a Dios, que si como leímos Zacarías, usted va viendo, hermanos, primeramente Zacarías, la palabra, el nombre Zacarías, usted sabe que los nombres bíblicos tienen significado, amén, tienen letra y significado, pero se dice que el nombre Zacarías, que si usted lo busca en el original hebreo, se pronuncia Zechariah, que significa de quien Jehová tiene memoria, o más bien dicho, también significa de quien Jehová se acuerda, o el que es recordado por Jehová. Se dice que, se piensa, dice la tradición, que Zacarías, amén, quizás su madre era estéril, entonces vino un tiempo que ella clamó a Jehová, entonces luego de un tiempo Dios le consiguió tener un hijo. Entonces por eso le pone el nombre Zacarías, que significa de quien Jehová se acuerda. Pero vemos que contemporáneo a Zacarías estaba Ageo, y estaba, gloria a Dios, que era un profeta también, que profetizó al pueblo, amén. Si usted va al capítulo 1 de Zacarías, dice, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, amén. O sea que está diciendo cuándo fue que vino la profecía. Está marcando un dato histórico. Usted sabe que Darío el Grande era el rey de Persia. El imperio perso, amén, derrocó a Babilonia. Y usted sabe, eso está en la historia. Eso no es para que la gente dice que la Biblia no tiene fundamento. Y ahí está. Históricamente usted puede comprobar. Está mencionando Darío, Ciro, que no son cristianos, no son personajes de la Biblia, pero fueron personajes históricos que fueron usados por Dios. Por ejemplo, está citando alrededor del año 500 antes de Cristo, donde vino esta profecía sobre él. Y usted lo puede verificar en Esdras y Ageo, el profeta Ageo también. O sea que estamos viendo, gloria a Dios, que vamos a ver que Zacarías está contemplando una visión que Dios le da. Como hemos leído, gloria a Dios, la visión del sumo sacerdote. O sea que Dios le está mostrando a Zacarías una visión. Usted sabe que los profetas en el Antiguo Testamento también se llamaban videntes. Alguien que veía el futuro, hermano, que podía ver más allá. La diferencia
¿Cuál es la diferencia entre un profeta, un vidente de Jehová, y uno que predice el futuro, o por ejemplo un adivino? ¿Cuál es la diferencia? El adivino no puede hablar, no es Dios que le revela. Usted sabe que cuando en el libro de los Hechos vemos que había lo que era, Pablo reprendió un espíritu de adivinación, que era un demonio, un espíritu de adivinación. Eso no vino, ¿verdad? No viene de parte de Dios, pero a los profetas, a los videntes, Dios le muestra la visión. Esa es la diferencia, hermano. Entonces hablan de parte de Dios. Dice que entonces le presenta esta visión aquí en el sumo sacerdote Josué. Que este sumo sacerdote Josué no podemos confundirlo con el Josué que escribió el libro de Josué, que era el Josué hijo de Nun, que era el siervo de Moisés. Este no es porque esto pasó mucho después. O sea, no confunda Josué hijo de Nun, que escribió el libro de Josué, que fue el siervo de Moisés, que fue que introdujo el pueblo a la tierra prometida. Este es Josué, porque Josué era un nombre común, como José, como en el pueblo hispano. José, un nombre, mucha gente puede tener el mismo nombre. El nombre Josué era un nombre común, como el nombre Jesús también en la Biblia es un nombre común. Sí. Pues claro que no, eso es paganismo, eso es ocultismo, eso son las prácticas adivinas y todas esas que predicen los astros y todas esas artes, ¿verdad? Todo eso es paganismo, todo eso es ocultismo, eso no proviene de Dios. Amén. La profecía, todo está en la Biblia, hermano. Todo el futuro. ¿Usted quiere conocer el futuro? Lea la Biblia. Conozca, estudie la Biblia, el libro de Apocalipsis. Hay una materia en teología que se llama escatología, que es la ciencia que se trata de predecir el futuro, no de predecir, sino de interpretar los procesos que vienen futuros, hermano. Porque usted sabe que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted está leyendo el futuro, pero no solamente eso, sino que, amén, usted tiene que tener cuidado porque hay cosas que son simbólicas, como la vamos a ver aquí también, y hay cosas que son literales. Amén. Hay cosas que suceden en el cielo, hay cosas que suceden que Juan ve, cosas que Juan está viendo. Hay cosas que son literales y hay cosas que son simbólicas. Amén. Entonces vamos a ver, ahora digo que Esdras, Ageo eran contemporáneos a Zacarías. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está viendo? Gloria a Dios. Aquí vemos en el versículo 1, gloria a Dios, vamos a seguir viendo que se presenta una escena, está viendo una visión. El sumo sacerdote Josué está en una corte. Se ve una escena de una corte. Amén. Entonces, gloria a Dios, ¿qué estaba sucediendo? El contexto histórico de lo que estaba pasando para que podamos entender. Usted sabe que el pueblo había sido transportado a Babilonia y tuvieron cautivos 70 años. Entonces, por el decreto de Ciro, ellos regresaron a su tierra y empezaron a edificar el templo. Pero ¿qué pasó? Ellos pararon la obra, y usted lo ve, eso lo vemos en el libro de Ageo, en el libro de Esdras. Ellos cesaron la obra que tenían que hacer. Se detuvieron y se dedicaron a construir sus casas. Amén. Entonces, gloria al Señor, esta vuelta del pueblo fue liderada por el gobernador que era Zorobabel, que era la cabeza, o sea, la cabeza civil, o sea, el gobernador. Y Josué, el sumo sacerdote, era la cabeza espiritual. Amén, el líder espiritual. Entonces, ellos se propusieron reedificar el templo, pero el pueblo judío
detuvo la obra porque fueron amenazados. Los enemigos de Judá y Benjamín, cuando vieron que el pueblo empezó a reedificar el templo y los muros de la ciudad, empezaron a levantarse, a intimidarlo al pueblo para que no construyesen el templo. Usted ve, gloria a Dios, y entonces, si usted lee el libro de Esdras, el capítulo 4, habla de que cuando estaban edificando el muro de la ciudad, dice que Sanballat y Tobías, usted lo conoce, todos esos personajes, se levantaron, amén, y hicieron intimidar al pueblo para que cesase la obra, amén. Y entonces, como no tuvieron éxito, dice que ellos luego enviaron cartas falsas, acusaciones, pero al final lograron que se detuviera la obra. O sea, el templo se paró de edificar, se quedó por los cimientos solamente. Ahora vamos a ver, hermanos, vamos a leer en el capítulo 3, que vamos a leer el versículo 1. Vamos a ver la visión que Dios le da a Zacarías. Si lo puede leer. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, se le está mostrando una visión a Zacarías. Zacarías es el profeta. Dios le está mostrando una visión. ¿Qué está viendo? Una corte, hermano. Esto es una corte en sección. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué usted ve en una corte? En una corte usted ve que está el juez, está el acusado y está el acusador. ¿Cómo se le llama el acusador? El fiscal. O en inglés se le dice aquí el district attorney o el prosecutor. Y está el acusado o el defendant. Se le habla en inglés. Entonces, el juez se sienta al frente. Entonces, al frente de él, por eso dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Por qué? Porque él conocía a Josué, porque usted sabe que Zacarías era levita, era sacerdote. Él conocía a Josué, era el sumo sacerdote. Lo vio en visión. Está viendo que representa la autoridad espiritual del pueblo. Entonces, ¿qué está pasando, hermano? Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? Amén. Jesucristo. Usted sabe que existe lo que en la Biblia, lo que se llama la teofanía. La teofanía dice ¿quién luchó? Jacob dice, luchó con el ángel, ¿verdad? Por una bendición. Dice que, amén, eso fue lo que llama una teofanía, o sea, una aparición divina. Dios se personifica en la forma de un ángel. Entonces, el hombre, ¿verdad? Jacob luchó, amén, contendió con el ángel por una bendición. Dice que hasta que rayaba el ángel, y dice que el ángel lo tocó el muslo y lo descoyuntó y quedó él cojo de ahí para adelante. Entonces vemos que este ángel de Jehová, Dios, está en una corte, ¿verdad? Dice, delante de él estaba el ángel de Jehová. O sea, Dios estaba delante allí en la corte, Dios como juez. Dice que y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Qué pasa? Si usted ve la corte, si usted es el acusado, a su mano derecha le queda el acusador, o sea, el prosecutor o el fiscal que le está trayendo cargos a usted. O sea, si usted se orienta en la perspectiva del acusador, si usted ve una corte aquí en Estados Unidos, usted va a ver que el juez está de frente, aquí está el acusado y el acusador le queda a su mano derecha. Ahora, para el juez, si de la perspectiva del juez está mirando, es lo contrario. Entonces el acusador le queda a su mano izquierda y el acusado la mano derecha. O sea que la mano derecha simboliza algo de privilegio, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, hermanos, que si dice esta corte en sesión, que es una corte celestial, la corte para Dios, ¿cuál es
la tarea del acusador. Traer cargos, traer acusar. Amén. Traer, amén, un cargo, traer una acusación ante el acusado. Esa es la tarea del acusador. Usted ve, gloria al Señor, sigue diciendo, mire, esta corte que está en sesión, que es una corte que está en el cielo, pero esta corte no es similar a las cortes humanas, donde hay juicios amañados, hay arreglos, ¿verdad? Hay soborno. No, la corte de Dios. Mire que usted ve esta ilustración en el libro de Job. ¿Qué dice el libro de Job? Dice que vamos a buscar el libro de Job para que usted vea, hermanos, ¿qué sucede? También hay una corte celestial y allí se presenta ¿quién? Se presenta Satanás, el acusador también allí. Vamos a ver, hermanos, libro de Job capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí está la corte divina. Entonces dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? O sea que trae la duda, la acusación. Dice, ok, porque Satanás no tenía de qué acusarlo, pero trae una acusación, una duda. Bueno, claro que él no lo hace de gratis, porque no lo ha, tú dice, no lo ha cercado, no ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de su mano ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira la acusación. Él trae la acusación, lo acusa, porque no había en él falta, no había en él de qué señalarlo, pero trajo la acusación y dijo, bueno, él lo hace, ¿por qué? Pero la acusación de Satanás fue que él lo hacía por interés, que lo hacía por las bendiciones, que no era porque amaba a Dios. Ahora, entonces estamos viendo, hermanos, que así mismo, porque él es el acusador. Usted sabe que en el original, aquí dice, Dios, como leímos, dice Satanás, pero en el original hebreo no dice Satanás, dice el Satán. Usted sabe que la palabra el Satán significa, gloria a Dios, el acusador. Si usted lo busca, el Satán, la palabra Satán significa adversario, acusador. Y amén, y de la forma que se escribe en el hebreo, da el sentido de como del silbido de la serpiente. Usted sabe que la serpiente tiene un sonido, ¿verdad? Que hace como... Entonces, amén, esto denota, hermanos, cuando una persona que ha sido consumida por un celo, porque el Satán es un oficio, es su tarea. La tarea es acusar. Pero eso, como usted sabe que Satanás, el acusador, él tomó eso y lo tomó para él. Porque él es, entonces, denota de una persona que está consumido por los celos o la ira, que, amén, que tenga una situación negativa contra Dios, que lo ha llevado a la frialdad y al enfriamiento. Amén. O sea que se ha puesto, este Satán, amén, que es el opositor, el acusador. Entonces, Satanás en la Biblia es conocido como el acusador, el que imputa los delitos. Amén. Usted ve que a los creyentes, hermanos,
la tragedia universal del pecado, o sea, el pecado original, que fue el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿por quién fue incitado? Por Satanás. Y mire que Satanás trae la acusación, él es el acusador, el que señala. Entonces él viene y trajo, ¿qué le dijo a Eva, hermanos? Le dijo, dice que le dijo, oiga lo que le dice, la acusación, le trajo una acusación a Eva en contra de Dios. Le dice, con que Dios ha dicho, dice, si no moriréis, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. O sea que no solamente Satanás trae acusación de los creyentes ante Dios, sino que a los creyentes o a los hombres también lo acusa a Dios en contra de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos se rebelen contra Dios, para que la gente se aire en contra de Dios. Y usted sabe que mucha gente por ahí, Satanás le pone en la mente que lo que está pasando es culpa de Dios. Y mucha gente empieza a culpar a Dios. Dice, ¿por qué? Y si Dios es bueno, si Dios es esto, ¿por qué pasan tantos terremotos, tanta tragedia, tanta muerte? Entonces empiezan a culpar a Dios. Pero el mismo Satanás que lo causa, el mismo Satanás que envía a sus demonios y incita al hombre al mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino Dios es santo. Amén. Amén. Eso es una pregunta muy buena, pero le voy a decir la respuesta, hermano. Usted sabe que Satanás tiene, los demonios, el falso profeta, el anticristo, todos tienen su día, ya están juzgados. Ahora, mire que hasta en el milenio, Satanás será soltado por 1000 años. Será encerrado, luego será soltado, porque el hombre tiene que ser probado, hermano. Nadie que puede llegar a la presencia de Dios tiene que ser probado, tiene que ser, amén, tentado, amén. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que lleguemos al reino de Dios. Dios tiene el poder, la autoridad, la potestad para eliminar a Satanás, pero Dios lo deja, amén, porque el hombre tiene que tomar su decisión. El hombre tiene lo que se llama libre albedrío o el free will, que el hombre puede decidir, no porque Satanás tienta a una persona, no necesariamente que va a ser inmediatamente mal, sino que el hombre tiene la capacidad de discernir el libre albedrío, o sea, la libre decisión, como lo tenían Adán y Eva. Dios no había puesto robots, ni había puesto una persona autómata, un robot, un muñeco, sino Dios creó un ser inteligente, un ser que tenía el poder de la decisión, porque Dios no violenta la decisión de nadie. Dios ha hecho todo lo que ha hecho, ama al hombre, le ha dado los regalos de la salvación, pero el hombre tiene que decidir, el hombre que decide si se pierde o se salva. Ahora, cuando usted es tentado, usted puede tomar la decisión, no ceder a la tentación, no pecar, o seguir fiel. Entonces, gloria a Dios, por eso, pero no se preocupe que Satanás tiene su día, le va a llegar su día. Dios va a juzgar, Dios lo va a encerrar, amén, porque el infierno no se hizo para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Pero todos aquellos que siguen el camino de Satanás, que hacen toda la voluntad de él y son hijos de él, le va a tocar la misma suerte algún día. Amén. ¿Contenta su pregunta? O sea que, claro que sí, Dios tiene el poder, pero Dios tiene un tiempo para todo. Entonces vemos que Satanás no solamente indispone al hombre ante a Dios, sino que constantemente está trayendo acusaciones en contra principalmente de los creyentes. Gloria a Dios. Ahora vemos que, gloria a Dios, usted ve como hablamos en el ejemplo de Job, que fue acusado ante Dios de ser un interesado y servía exclusivamente a Dios por los beneficios que tenía. Usted ve que la Biblia habla que
dice que en Lucas capítulo 22, 31, cuando el Señor le dice a Pedro, le dijo, dice Satanás, dice que Satanás dice, he aquí, Satanás os ha pedido, dice, le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que no falte tu fe. O sea que el Señor no dijo, no oró para que Satanás no lo zarandeara, sino para que no faltara su fe. Porque Pedro tenía que ser probado. Como hombre de Dios tenía que ser probado, zarandeado, amén, acusado, tenía que ser atacado por Satanás. Pero vemos que en Apocalipsis 12:10, lea Apocalipsis 12:10 para que usted vea el fin de Satanás, el juicio de Satanás. Apocalipsis 12, capítulo 10, el versículo 10. Léalo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Dice que fue lanzado fuera. Amén. El juicio de Satanás. Ven. Entonces, usted ve, hermanos, mucha gente cristiana a veces no piensa qué tantas acusaciones trae Satanás contra él, contra sus hijos. Y muchas veces a muchos cristianos, a Dios, que son débiles en su vida espiritual, amén, reciben estos tipos de ataques. Y entonces muchos cristianos piensan o dicen que Dios es injusto con él. Satanás le pone en la mente, mira tú que sirves a Dios, cómo tú estás pasando esa situación. Dios no es justo, Dios no te ama, mira cómo tú estás esforzándote, tú estás sirviendo a Dios, mira cómo te paga, mira que no te da esto. Y muchos cristianos se dejan convencer del enemigo, de Satanás, y se disponen contra Dios, se enojan contra Dios, hermanos. Usted ve, gloria a Dios, y mucha gente se aparta de la iglesia, otros se quedan en la iglesia, pero están enojados por Dios. Dice, amén, dice que una ocasión un ministro quemó su Biblia y su himnario y su expositor dominical porque se enojó contra Dios. Dice que una hermana perdió a un nieto de una enfermedad y dijo que ya no creía en la Biblia. Usted sabe que el diablo le hizo creer que Dios había sido injusto con ella, porque ella oró para que tenía un niño enfermo, para que Dios lo sanara, y se murió. Si fue la voluntad de Dios que se muriera. Ahora Satanás le hizo creer que Dios fue injusto con ella y por eso dejó de servir al Señor. ¿Usted sabe cómo Satanás obra? Entonces, usted sabe, gloria al Señor, esto sucede en el mundo espiritual, nosotros no lo vemos. Pero cada vez que usted hace algo, gloria a Dios, usted falla, Satanás va inmediatamente y lo acusa ante Dios. Mira, ese no dice que te sirve, mira, ahora entrégamelo ya, porque mira cómo anda y que te sirve y anda pecando, anda fallando. Ese es como el mismo testimonio que te dio el miércoles de la muchacha que era de Dios, que hacía su obra de Dios, y ella supo que el marido le pegó cuernos y se alejó de Dios. Amén. Porque Satanás obra ahí. Entonces, bendito. Bueno, en este caso, esa persona no quiso perdonar porque eso fue verdad. Pero, ¿qué le digo? Que muchas veces Satanás usa, amén, acusaciones y nos pone a los cristianos que eso hace, ¿para qué? Para que ellos se indispongan contra Dios. Porque, por ejemplo, si usted viene a traerle un chisme o una calumnia acerca de alguien, un hermano suyo, una familia suya, o un hermano, vamos a poner un hermano, usted le dicen, viene y alguien le dice algo en contra de la hermana Juana, aunque usted, quizás aunque no lo crea, pero desde que si Juana entre por ahí, usted de una vez le va a mirar, ¿entiende? Porque la han indispuesto, ¿verdad?
Ahora, gloria a Dios, como vemos, gloria a Dios, Satanás es uno que está irado, enojado. El acusador, estamos hablando de una corte, amén, trayendo argumentos, trayendo acusaciones en contra de los, pero gloria al Señor. Usted sabe, ¿y cuánta gente, gloria a Dios? Hay gente que están amargados, cristianos amargados, y siempre están acusando a medio mundo, a todo el mundo, siempre tienen algo negativo que decir, hermano. Entonces están amargados. Entonces usted se imagina un cristiano amargado, un cristiano frustrado, que siempre está, que todo el mundo está mal y ellos también. Nadie está bien, ellos son los únicos. Eso es un espíritu contrario, hermano. Pero vamos a seguir viendo, hermano. ¿Qué sigue diciendo? No solamente esto que leímos. Gloria a Dios, dice que estaba allí el sumo sacerdote Josué. Y si usted pone, hay que tener mucho en cuenta, hermano, porque dice el versículo, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, vemos cuál es la respuesta de Dios ante esta acusación. Gloria a Dios. Primero vemos, gloria a Dios, esta palabra reprender, hermano. Gloria a Dios. Primero dice, Dios ha escogido. Tenemos que entender que Dios, en los propósitos de Dios, los propósitos divinos de Dios, Dios ha escogido a la nación de Israel, a su pueblo, como leímos en el Éxodo, que dice que Él ha escogido para que sea una nación de sacerdotes y le sean santos para Él. O sea, Dios en su propósito eterno ha escogido al pueblo de Dios, a Israel. Amén. Entonces, Satanás no solamente estaba acusando a Josué, el sumo sacerdote, y no solamente tenemos que entender que el sumo sacerdote representaba al pueblo. Amén. Josué, el sumo sacerdote, está representando al pueblo delante de Dios. Y a Satanás le está acusando, no solamente a él, sino que está acusando al plan, al propósito de Dios, lo que Dios ha escogido. Porque Jerusalén, amén, Josué, el sumo sacerdote, la nación de Israel está representada aquí en Jerusalén. Dice, Dios ha escogido a Jerusalén, que es el propósito divino. Entonces Satanás está acusando no solamente a Josué, al pueblo, sino al propósito divino, al plan de Dios. Está atacando el mismo plan de Dios. Entonces por eso Dios tiene que reprenderlo. Dios dice, el Señor te reprenda. Ahora, la pregunta, hermano, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Por qué? Si él es el ángel de Jehová, ¿por qué no le dijo yo te reprendo? ¿Por qué le dice Jehová te reprenda? ¿Usted sabe por qué? Aquí vemos la Trinidad, hermano. El ángel de Jehová representa a Jesucristo. Jehová el Padre. Amén. Entonces, usted sabe, él está diciendo Jehová te reprenda, porque no es un solo, hay una Trinidad, hermano. Entonces en esa Trinidad está presente. Entonces, Jehová te reprenda. Le dice, la palabra reprender significa desaprobar, regañar. Amén. Habla de algo, de decir algo con convicción o celo a una persona que ha hecho algo mal. Eso es reprender. Ahora, hay una diferencia entre amonestar. Cuando usted amonesta, usted está dando un consejo, pero de una manera suave, de una manera amistosa. Pero cuando usted está reprendiendo, usted está reprobando a alguien que ha hecho algo malo. Entonces, lo que estaba trayendo Satanás, implicando que Dios se había equivocado al escoger al pueblo de Dios, Israel, como nación santa, porque lo que él quería decir, el acusador, lo que quería era destruir el plan de Dios. Satanás quiere destruir el plan de Dios en tu vida, en la mía. Él no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Por eso él va a traer la acusación.
Él te va a tratar de indisponer, te va a traer en la mente, decir, bueno, pero entonces mira lo que tú estás pasando. ¿Por qué tú le sirves a Dios? Dios no es injusto contigo. Y entonces a Dios va a venir y le va a decir, pero mira ese que tú le has dado tantas bendiciones y mira y no te es fiel, no va a la iglesia, no ora, está, amén, a cada rato está fallando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Entiendes? Entonces, que Dios, entonces está queriendo decir que Dios se ha equivocado en el propósito de haber escogido al pueblo de Dios, a Israel. Porque realmente nadie puede cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Por más que usted se consagre, nunca vamos a llenar a la medida de la estatura de Cristo, de la obediencia, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver, hermano, Ageo, capítulo 2, versículo 11, para que usted vea, hermanos. Ahí mismo está antes de Zacarías, Ageo capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la santidad y la inmundicia. ¿Por qué, hermano? Si vemos el versículo 3, léeme el versículo 3 de Zacarías, hermano, para que vea usted. ¿De qué está hablando? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Amén. O sea, el sumo sacerdote que representa la cabeza espiritual del pueblo de Israel estaba vestido ¿de qué? De ropas viles. ¿Qué significa ropas viles? ¿Qué significa? Sucia, andrajosa, apestosa. Amén. Ahora, la vestidura tiene, no estamos hablando, por eso le digo, él está viendo una visión, hermano. El profeta está viendo, Dios le está mostrando una visión. ¿De quién? Del sumo sacerdote. Ahora, tenemos que tener cuidado cómo nosotros interpretamos la Biblia. Porque si usted lo lee así, dice, bueno, pero entonces el sumo sacerdote estaba en pecado, estaba mal, pero estaba ministrando. Porque el sumo sacerdote era el que estaba llamado a ministrar delante del pueblo y tenía que ser santo. Porque para usted ministrar a Dios, usted tiene que ser santo. Entonces, el sumo sacerdote que representaba el hombre, el ministerio espiritual, Dios le está mostrando al profeta que estaba vestido de ropas viles. Y si usted lo lee así, dice, bueno, pensaría, bueno, pero este hombre estaba entonces un hipócrita, estaba en pecado. Y Dios le está mostrando que estaba mal, que estaba en pecado. Pero tenemos que tener cuidado cómo interpretamos, cómo vemos la Biblia. Pero vamos a ver, hermano, primeramente, Ageo capítulo 2, versículo 11. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. O sea que está hablando aquí, que le está preguntando si alguien llegare carne santificada en su falda, en su ropa, y con el vestido, con la túnica, tocare pan o vianda o vino, o otra comida, ¿será santificada? Ellos dijeron no. O sea que, si la ropa del sacerdote, que era santa, que era santificada, tocaba algo, comida, no la podía santificar. Ahora sigue diciendo, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ahora, para los judíos, la mayor inmundicia es la muerte. O sea que un sacerdote no podía tocar muerto, tenía que santificarse. No podía entrar o sea, en el sentido inmundo, en el sentido ceremonial. O sea que no podía oficiar el culto, tenía que limpiarse, tenía que purificarse primero. Para entrar a la presencia de Dios, usted tiene que primeramente purificarse. Usted no puede entrar a la presencia de Dios, ministrar, estando inmundo. Amén. Entonces cuando habla de la inmundicia, o sea que
¿Qué significa, hermano? Dice, sigue diciendo, y respondió a Jehová y dijo, así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de su mano y todo lo que ofrecen es inmundo. O sea, el pueblo era inmundo porque estaba en desobediencia, estaba en pecado. Pero ¿quién estaba en contacto con el pueblo? El sumo sacerdote. O sea que como Josué no era el sumo sacerdote, no estaba en pecado, pero como estaba en contacto con el pueblo, un pueblo de pecado inmundo, entonces se hacía inmundo. Por eso las ropas viles representan el pueblo, la condición del pueblo. O sea que vemos que Dios le está mostrando una visión, que algo que nadie ve, algo que es espiritual, porque literalmente no estaba sucio, pero está mostrando una visión. Está mostrando la condición espiritual del pueblo. El pueblo era inmundo, era vil. Entonces por eso usted ve que viene, dice, estaba vestido de ropa vil y estaba delante del ángel. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esto, como vimos, no representaba un pecado que él había cometido pecado, porque ninguna de las escrituras decía que Josué, el sumo sacerdote, había pecado, sino que era la condición del pueblo. También la vestidura, hermano, el sumo sacerdote representaba la santidad y el sacerdocio de Israel. Gloria al Señor. La vestidura en la Sagrada Escritura representa la condición espiritual de la gente. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted ve que casos donde la vestidura indica la condición que se encuentra la persona ante los ojos de Dios. Y en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 7 vamos a ver qué pasó en el libro de Génesis cuando el hombre pecó, que tuvieron vergüenza porque se encontraron desnudos. Génesis 3:7, hermano, léamelo, si alguien lo tiene, léalo, por favor. Entonces fueron abriendo los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas y higueras y hicieron en la casa. Amén. ¿Qué representa eso? La inhabilidad del hombre de justificarse delante de Dios. Se hicieron delantales, o sea, se cubrieron una hojita, se cubrieron quizás la parte íntima, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Dios, hermano? Dice que Dios los cubrió con pieles. Sigan leyendo más para abajo. Ahí mismo. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. Lee el 21, el versículo 21. Y Jehová Dios hizo el hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Amén. O sea que Dios los viste. Ahora, ¿qué está representando? El Cordero de Dios. Amén. Porque el pecado, la única remedio para el pecado, la paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. But the gift of God is life. So, la paga del pecado es muerte. O sea, por ese pecado que ellos cometieron, tuvo que morir ese animal para cubrir del pecado. Amén. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Amén. Entonces, Dios tuvo que matar un animal para cubrirlo de piel a ellos. Entonces, ahí se representa el sacrificio de Cristo. Entonces, vemos en Lucas capítulo 15, vemos la parábola del hijo pródigo. Dice que, gloria a Dios, que regresó a su padre. Gloria a Dios. ¿Y cómo llegó el hijo pródigo? Con un vestido andrajoso, todo sucio. Entonces, ¿qué le dijo el padre? Le dice que lo vistió con un vestido nuevo. Lo limpió, ¿verdad? Y le puso un anillo en su dedo. Esa es la obra del Padre, que cuando una persona viene al pecado, lo limpia y lo viste. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos a hacer varias preguntas, hermano. Primero dice, gloria a Dios, según Apocalipsis 12:10, ¿usted cesa a Satanás de acusar a sus escogidos? ¿Por qué dice que los acusaba día y noche? O sea que Satanás no toma descanso, él no toma vacación. Él está constantemente, la Biblia dice, Pablo dice que Satanás está como león rugiente. Está atento, vigilando. Aunque Satanás no es omnipresente, él no está en todo lugar, pero
Él tiene sí demonios, tiene en todos lugares, tiene principados, tiene que estar mirando las acciones. Por eso que una persona no puede estar para usted confrontarse con la tiniebla o reprender un demonio. Usted no puede andar una doble vida. Usted tiene que estar en santidad, usted tiene que estar en consagración a Dios. O sea, ¿de qué manera acusa Satanás a Dios ante los creyentes? ¿Cómo Satanás? Diciendo que Dios es injusto, diciendo que Dios es malo, diciendo que Dios no cumple su promesa. Entonces, ¿a quién representa Josué, el sumo sacerdote, con sus vestiduras viles? Al pueblo, el pueblo inmundo, porque él no era inmundo, sino el pueblo. Entonces, la vestidura representa la condición del pueblo. O sea que vemos, gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 4 aquí, vamos a ir avanzando. Versículo 4 del capítulo 3 de Zacarías. Léalo. No. Dice, y habló al ángel. O sea, que está viendo el sumo sacerdote Josué con una vestidura vil. Ahora, ¿qué dice? Dice, habló al ángel, versículo 4, y mandó los que estaban delante de él diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. ¿Qué significa? El significado espiritual, hermano, de esta visión de las vestiduras viles representan la condición espiritual de la nación. Aquellas vestiduras serían quitadas primero para colocarse la ropa de gala. Amén. Pero ¿qué significa? Que para Dios primeramente quita en el caso de Adán y Eva, ese delantal que se hicieron para colocar vestiduras de pieles. Amén. Entonces, usted no puede tener la vestidura viles y al mismo tiempo tener la vestidura de gala. O usted tiene una o tiene la otra. Usted no puede ponerse una vestidura de gala por encima de una vestidura vil o una vestidura andrajosa. O sea que o tiene una o tiene la otra. Mire que la Biblia habla, gloria al Señor, en el libro Mateo 22, 11 al 14. Vamos a ver. Léame Mateo 22, 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, andadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. O sea que mire, está ilustrando el reino de los dioses. Ese que estaba allí no estaba vestido de la vestidura de boda. Amén. Estaba andrajoso y fue que expulsado, echado a las tinieblas de afuera. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios. Como le digo, la condición espiritual de ese hombre no era adecuado para estar en ese lugar. Fue echado a la tiniebla de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hay en el infierno, hermano? Lamento, lloro, sufrimiento, angustia. Entonces, amén, como decía, esto también representa, hermanos, como habla el apóstol Pablo, haberse despojado del viejo hombre, que está hecho y revestido del nuevo, el cual está conforme a la imagen de lo que Dios creó. O sea, cuando Dios quita primeramente, uno tiene que despojarse del pecado. Es el viejo hombre, simboliza la vestidura sucia, significa el viejo hombre, el pecado, la vida de pecado que teníamos antes. Y cuando primeramente tenemos que despojarnos de eso. Luego más, usted tiene que vestirse de nuevo. No es basta con simplemente despojar lo viejo, el viejo hombre. Hay que vestirse del nuevo, que dice que está conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Amén. Colosenses 3, 9 al 10. Habla de la nueva criatura en Cristo. Vamos a ver Colosenses 3, 9 al 10. 3, 1 al 10, 9 al 10. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. O sea que esto es lo que manda la Biblia, que tenemos que despojarnos y revestirnos de nuevo. Amén. El fruto del Espíritu no se manifiesta hasta que las obras de la carne hayan sido eliminadas. Primero usted tiene que eliminarla y despojar las obras de la carne para que el fruto del Espíritu se manifieste en usted. Cuando se despoja de despojarse de las vestiduras viles, vemos la justificación por medio de la cual Dios absuelve de culpa. Y el hombre es perdonado de su pecado. La persona queda limpia. Pero, gloria a Dios, la colocación de la ropa de gala, vemos la experiencia de la regeneración o el nuevo nacimiento. Por medio del nuevo nacimiento, la vida de Dios es impartida. Esto significa, no es suficiente la limpieza de Dios produce, sino que además se necesita su presencia que guarda al creyente para que no se manche de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Usted no es necesario que Dios los perdone, Dios los perdona y lo limpia de pecado. Pero usted tiene que buscar la santidad, usted tiene que buscar consagrarse, vestirse del hombre y mantenerse para no mancharse de nuevo. Porque mire, una persona que si Dios, ¿verdad? Que Dios provee, que Dios santifica a una persona un domingo y el otro el lunes está pecando, está mintiendo, está fallando. No, hermanos, sino que, gloria al Señor, es necesario que nosotros mantengamos la santidad, como le dije, sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos a seguir, ya estamos avanzando, hermanos. Vamos a ver el versículo 5. Perdón, dice, y dijo: mira que he quitado tu pecado y he hecho vestir de ropa de gala. Amén. Dice, después dijo el versículo 5: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Ahora, ¿qué es la mitra, hermano? Si usted ve el sumo sacerdote, gloria a Dios. Si usted va a ver en la Biblia, habla de la vestidura del sumo sacerdote. Vamos a ver Éxodo capítulo 28, versículo 4. Para que usted vea la vestidura del sumo sacerdote. ¿Y qué representaba cada elemento de esto? Éxodo 28, capítulo 4. Dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues la vestidura sagrada para Aarón tu hermano, y para tus hijos, sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces vamos a ver versículo 36 y el 37, dice, de ese mismo capítulo, dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás
con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faldas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. O sea, la mitra, en otros lenguajes, era el turbán. El turbán, ese turbante, tú sabes, eso que se ponía en la cabeza. Y en eso decía que había una placa de oro que tenían grabado que decía Santidad Jehová. Ahora, ¿por qué tenía que poner mitra en su cabeza? Porque acuérdate, todo esto es una simbología. ¿Qué está simbolizando? ¿En qué está en la frente? Están los pensamientos. Por eso que la santidad es, la Biblia dice, gloria a Dios, que Pablo dice que todo vuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo sea hallado santificado para la venida del Señor. O sea que la santidad no solamente es de la vestidura, también de dentro, de la mente, del corazón, del pensamiento. Amén. Usted, quizá una persona pueda decir, bueno, una persona santa por lo menos por fuera, y usted ve que anda bien vestida, bien cosa, y aparentemente como andaban los fariseos, pero su mente puede estar llena de inmundicia, de malicia, de mentira, de engaño, de amargura. Y entonces esa persona, porque Dios ve todo, el hombre no lo ve, pero Dios lo ve. Pero dice que esta mitra simboliza santidad a Jehová, decía en la frente. O sea que los pensamientos, nuestra mente tiene que estar santo, no solamente de la vestidura, porque la santidad es un proceso que se obra de adentro hacia afuera. Primero se es santo por dentro y se refleja lo de afuera. Aleluya. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y así habla las actuaciones, se manifiestan lo de afuera. Cuando una persona dice una mala palabra o tiene un lenguaje obsceno, es que está reflejando lo que hay en su corazón. No lo contrario, hermano. Entonces, usted ve, gloria al Señor, que esa santidad tiene que ser, amén, porque Dios está mirando, dice que Dios sabe, dice, aún no está la palabra en mi boca, ya Jehová tú la sabes. Entonces, nosotros no podemos engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado. Usted es santo, tiene que ser santo completo de mente, de cuerpo, de espíritu, todo tiene que ser guardado, santificado para Dios. Y eso lo obra Dios a través del nuevo nacimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces la mitra, gloria a Dios, dice, ponga mitra limpia en su cabeza. Está diciendo, gloria a Dios, que los pensamientos deben ser limpiados también. Entonces, gloria al Señor, Él recibió esta mitra. Amén. Porque, gloria a Dios, algo importante, que el cristiano, gloria a Dios, la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 6, que vestido de toda la armadura de Dios. Aleluya. El cristiano tiene que portar todas las armaduras que necesita para ministrar, para ministrar debidamente al Señor, para ser un creyente sólido. La Biblia dice la armadura, dice, ceñido con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado con el apresto del evangelio, cargar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la salud espiritual del cristiano es como la salud física. Tiene que ser una dieta balanceada. Usted solamente no puede simplemente orar, tiene que también venir a la iglesia, tiene que leer la palabra, tiene que hacer evangelismo, hacer útil para que usted tenga, hermano, una salud espiritual. No se debilite, no simplemente, gloria a Dios. Así mismo es la vida espiritual, hermano. Usted tiene que ejercitarse en la fe, hacer todo, gloria a Dios, vestirse de toda la armadura de Dios. Ahora, vamos a ver una pregunta. ¿Por qué es necesario el despojamiento de lo malo para poder poseer lo bueno? ¿Por qué es necesario despojarse del viejo hombre para poder vestirse del nuevo hombre? ¿Eh? Usted no puede recibir el nuevo hombre si usted no se ha despojado del antiguo hermano.
una fuente no puede salir agua limpia, o agua salada. Tiene que haber, gloria a Dios, tiene que haber o es uno o el otro. No puede ser igual, hermano. Por eso, amén, Dios ve todo, hermanos. Entonces, vemos, gloria al Señor, que la Biblia nos habla, gloria a Dios, sigue diciendo, vamos a seguir viendo aquí en el versículo 3 del libro de Zacarías, gloria a Dios para siempre. Dice: y el ángel de Jehová, el versículo 6, amonestó de Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviese por mis caminos y si guardase mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. O sea que está hablando de las bendiciones de Dios, pero hay una condición, sí, porque las bendiciones de Dios son condicionales, hermano. Muchas de las bendiciones de Dios son condicionales. Hay gente que solamente predican de las bendiciones de Dios. Ay, que Dios te va a bendecir, que Dios nos ama, pero no habla de la responsabilidad. ¿Cómo usted puede? Porque Dios no va a bendecir al malo, al pecador, al injusto, pero al que se consagra, al que obedece a Dios, al que obedece su palabra, Dios promete y Dios cumple su bendición. Porque hay necesario primero que arrepentirse, hay primero que humillarse ante dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y clamaren, gloria a Dios, y se arrepintiese de su malo camino, entonces dice, yo sanaré su tierra. Amén. O sea que esa es la condición. Para usted recibir bendición de Dios, usted tiene que apartarse del pecado, apartarse de la vida mala, y entonces buscar a Dios, obedecer la palabra de Dios. Amén. Humillarse ante la mano poderosa de Dios para que usted reciba la bendición de Dios, reciba todo lo que Dios promete en la Biblia. Amén. Y mucha gente quiere decir, no, que Dios es tan bueno, que Dios no puede. No. Aquí le dice a Jehová, dice al sacerdote, dice, si anduvieres en mi camino, habla de un caminar. Dice, y guardar en mis ordenanzas, habla de la obediencia. Aquí es la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios para que Dios te bendiga, para que Dios te pueda prosperar, para que Dios derrame su bendición sobre ti, para que Dios sane tu tierra, para que Dios haga todas estas cosas. Había una condición. Amén. Entonces, esa era la condición del pueblo, pero Dios había quitado su pecado. Dice, quitarle su ropa vil. ¿Quién está quitando? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente hay que venir a humillarse y arrepentirse, decir, Señor, aquí estoy, yo soy pecador, me arrepiento de mis pecados, entregarse a Él. Entonces Dios promete que va a quitar esa vestidura vil, esa vestidura sucia, y te va a vestir de una vestidura nueva, va a obrar el nuevo nacimiento en ti, para que tú seas, gloria al Señor, vestido, amén, en un nuevo hombre. Mire que Saúl en la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre él, dice que fue mudado en un nuevo hombre. Empezó a profetizar y a hablar en lengua. Hermano, porque eso es lo que Dios hace. Dios cambia la vida. Dios cambia, dice, Dios, el salmista dice, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Gloria a Dios, por eso a ti cantaré, gloria mía. Gloria a Dios. El salmo, gloria a Dios. Porque Dios cambia nuestro lamento en baile. Sí, Señor, aleluya. Amén. De Él viene la bendición. Entonces, ya el último versículo, ya el versículo 8 para concluir. Dice, gloria a Dios. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Es un símbolo. ¿Por qué? Usted sabe que los pactos del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo perfecto? Amén. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo quiere decir el Mesías, la rama que sobresale. Amén. La Biblia habla de la rama de Isaí. El vástago, Isaías dice que profetiza sobre el Mesías. Dice que el vástago es la raíz de Isaí. ¿Que significa qué? ¿De dónde vino el Mesías?
de la descendencia de la tribu de Judá, de la tribu de Isaí, donde David nació. De ahí salió Jesús, el Mesías, el enviado, el ungido, del vástago, dice un vástago, o sea, una ramita del tronco de Isaí saldrá, y ese es el sacerdote, el sumo sacerdote, porque Jesús, según el libro de los Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Ya ese sistema levítico de sacrificio, de sacerdocio, ese ministerio fue abolido por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. El sacerdote, como decía al principio, la tarea del sacerdote era interceder ante Dios para el pueblo. Era el ministerio que acercaba el pueblo a Dios. Entonces, para usted acercarse a Dios necesita un sumo sacerdote. Y ahora, antes, gloria a Dios, se usaba el sumo sacerdote, pero ahora tenemos la sangre de Cristo. Dice la Biblia que podemos entrar a la presencia de Dios, al trono de la gracia. A ver, usted no necesita un sacerdote. Usted puede entrar a través de la fe en Cristo. Usted puede entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Amén. Y recibir perdón, y Dios lo puede escuchar. Usted puede orar directamente al Padre. Por eso le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Porque Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Bendito sea el Señor. O sea que Dios es el que santifica a su pueblo. El acusador, Satanás, siempre va a estar señalando, siempre va a estar acusando. Pero la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Cristo es que murió. Amén. Y el que y él también resucitó. Amén. Y el que está a la diestra del Padre. Sí, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará a los hijos? Satanás va a traer argumentos, pero la sangre de Cristo no ha limpiado de todo pecado. Cuando tú recibes al Señor Jesús, cuando tú le pides perdón y recibes el perdón de Dios, el enemigo no te puede acusar de ningún pecado, porque Él coge todo nuestro pecado y lo tira a lo profundo de más, y más nunca se acuerda. El enemigo va a tratar de traer acusación, te va a acusar en la mente y decir: pero tú eras un drogadicto, tú eras un alcohólico, tú eras un mentiroso, tú eras un blasfemo. Pero tú le dices: por la sangre de Cristo me ha limpiado, la sangre de Cristo me ha santificado, y ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y no hay argumento que pueda traer, porque Él lo va a traer. Te va a acusar como lo acusó como Job. Pero si tú permaneces firme en Dios, vas a conseguir la victoria. Porque, por Dios, ¿qué ve Juan en el Apocalipsis? Una multitud con vestiduras blancas. Como decía, la vestidura representa la condición espiritual. Amén. Gloria a Dios. Cuando la vestidura blanca es la pureza, la santidad del pueblo. Amén. En el Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, hermano, versículo 4 creo que es. ¿Qué dice, gloria a Dios, el mensaje a la iglesia de Sardis? Apocalipsis 3, versículo 18, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza y de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, el mensaje a la iglesia de la Odisea, gloria a Dios, era que compre una vestidura blanca para vestirse, porque estaba desnuda delante de Dios. Se sentía bien, se sentía justificado, pero Dios lo ve desnudo, lo ve sucio, lo ve andrajoso. Tenía que ponerse la vestidura blanca para estar delante de la presencia de Dios. Solamente se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús, hermano. Así que, ¿alguna pregunta tiene alguien? ¿Alguna inquietud? Entonces que ya yo sé que la hora ha avanzado, pero vamos a estar puestos de pie para así colectar las ofrendas. Gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí,
yo la siento en mí. Amén. Y me gozo en el dolor, porque tiene vida en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. y me gozo en el dolor, porque tienes vida en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno, lindo es el Señor. Amén. Gloria a Dios, yo sé que estamos visita en esta noche, pero si usted quiere aceptar al Señor en esta noche, usted puede pasar adelante, podemos orar por usted y puede recibir el perdón de Dios en esta noche y puede ser nueva criatura en Cristo Jesús. No importa lo que usted haya hecho, no importa de dónde venga, no importa lo que haya hecho, el Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él nos hace. ¿Usted quiere aceptar al Señor? Pasen adelante para orar por ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Ustedes son esposo, pareja? No. Pareja, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Y usted? Amén. ¿Quieren aceptar a Cristo como Salvador personal? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos, levante su mano conmigo, vamos, repita esta oración. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Repita conmigo. Padre que estás en los cielos. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que perdone mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, pecadora y que necesito de tu perdón. Yo me arrepiento de mi vida pasada, de todo lo que he hecho. Yo quiero que tú me perdones, Señor. Que tú me limpies con tu sangre. Que tú borres todos mis pecados. Y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Desde ahora en adelante, yo hago un pacto contigo, Señor. Delante de ti. De servirte. De obedecerte. De serte fiel. Hasta la muerte o hasta que tú vengas, Señor. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Y si tú me llegares, Señor, que yo pueda ser arrebatado al cielo. Repita, yo pueda ser arrebatado al cielo. Señor, y que tú me ayudes, Señor. Transforme mi corazón. Espíritu Santo, entra a mi vida en esta hora. Y cambia mi mente, cambia mi corazón, lléname de tu presencia y echa fuera todo lo que no sea de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pasen aquí, vamos a orar por estas vidas que han recibido al Señor. Vamos a orar por ellos para que Dios los fortalezca, que los llene de su presencia. Amén. Y lo haga, amén, que los convenza, gloria a Dios, y lo haga cristianos fortalecidos, cristianos
fuerte y poderoso. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por estas vidas que han recibido, que han aceptado al Señor. Mira, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando en su corazón, que transforme y haga una nueva criatura, que saque todo lo que no te agrade, echa fuera todo principado, echa fuera toda influencia de las tinieblas, Señor. Aleluya, y que ellos sean, Señor, amén, instrumento en tus manos, Señor. Yo te lo presento a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, liberta, Señor, derrama de tu presencia en su hogar, en su familia, Señor. Trae paz, trae gozo, trae, Señor, amén, salvación a ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga mucho. Amén. Ha hecho la mejor decisión de su vida, aceptar al Señor. Vaya por ahí, vamos a dar su información y le estaremos orando y estaremos visitándolo. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo. Gloria a Dios. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando la vida viene al Señor. Porque no hay algo más precioso, más valioso que una alma para Dios. Gloria a Dios. Más que todo el mundo. La Biblia dice, gloria a Dios, que un alma vale más que todo el mundo. ¿De qué le vale al hombre granjear a todo el mundo y perder su alma? Gloria a Dios para siempre. Así que así vamos a orar y así nos despedimos en oración. Si alguien tiene una petición especial.